En 1983, George y su esposa, Marcia, rompieron y el acuerdo de divorcio iba a afectar decisivamente la disponibilidad económica de Lucasfilm. George no había perdido ni un gramo de ambición, pero las nuevas realidades financieras implicaban que debía racionalizar sus negocios. Al mismo tiempo, yo estaba empezando a comprender que mientras en la división de ordenadores lo que deseábamos por encima de todo era realizar un largometraje animado, George no compartía nuestro sueño. Siempre se había interesado más en lo que los ordenadores podían hacer para mejorar sus películas con actores. Durante un tiempo, y aunque dispares, nuestros objetivos se habían superpuesto y empujado mutuamente hacia adelante. Pero ahora, bajo la presión de consolidar sus inversiones, George decidió vendernos. El principal activo de la división de ordenadores era el negocio que habíamos creado en torno a Pixar Imagine Computer. Aunque originariamente la habíamos diseñado para tratar fotogramas de películas, había demostrado poseer múltiples aplicaciones que iban desde la ingeniería médica y el diseño de prototipos hasta el procesamiento de imágenes para las numerosas agencias oficiales desperdigadas por Washington, D.C. El año siguiente iba a ser uno de los más estresantes de toda mi vida. El equipo de gestión nombrado por George para reestructurar Lucasfilm parecía interesarse únicamente por los flujos efectivos de caja, y según fue pasando el tiempo se mostró abiertamente escéptico acerca de que nuestra división fuera a atraer a un comprador. Ese equipo estaba liderado por dos hombres con el mismo primer apellido, y Albi les puso el mote de los Sotes porque no entendían una sola palabra acerca del negocio en el que estábamos. Esa pareja te maltrataba con sus términos de asesoría. Les gustaba exhibir su intuición corporativa y continuamente nos animaban a establecer alianzas estratégicas. Pero no eran en absoluto lo bastante avispados para hacernos parecer atractivos a los compradores, ni para saber qué compradores buscar. En un momento determinado nos convocaron en su despacho. Nos hicieron tomar asiento y nos dijeron que para recortar gastos debíamos despedir a los empleados hasta que se vendiese nuestra división, en cuyo momento podríamos hablar de contratarlos de nuevo. Aparte de conocer el peaje emocional que se iba a cobrar esa medida, lo que nos molestó de la propuesta fue que nuestro verdadero punto fuerte, el aspecto que hasta entonces había atraído a pretendientes potenciales, era el talento que habíamos reunido. Sin él no teníamos nada. De manera que cuando nuestros dos señores supremos y de mentes idénticas nos pidieron una lista de nombres de la gente que había que despedir, Albi y yo les dimos dos, el suyo y el mío. Eso detuvo temporalmente el plan, pero cuando se acercaba 1985, se me hizo meridianamente claro que si no nos vendían y rápido, íbamos a ser cerrados en cualquier momento. Lucasfilm pretendía cerrar el trato con $15 millones en mano, pero había un obstáculo. Nuestra división de ordenadores implicaba un plan de negocio que requería una inyección adicional de 15 millones para pasar del prototipo al producto y ofrecernos la seguridad de que éramos capaces de mantenernos por nuestros medios. Esa estructura no les convenía a los capitalistas de riesgo, que ellos confiaban en que nos comprarían. Pues cuando estos adquirían empresas no solían alcanzar unos compromisos de dinero líquido tan importantes. Fuimos ofrecidos a 20 posibles compradores, pero ninguno hizo una oferta. Cuando se agotó la lista, apareció una ristra de fabricantes para inspeccionarnos, pero tampoco hubo suerte. Finalmente nuestro grupo llegó a un acuerdo con General Motors y Philips, el conglomerado holandés de electrónica e ingeniería.
Philips estaba interesada porque con nuestro Pixar Imaging Computer habíamos desarrollado la tecnología fundamental para visualizar volúmenes de datos similares a los que se obtienen con las tomografías computarizadas o las resonancias magnéticas. A General Motors le intrigaba que estuviésemos liderando la modelación de objetos que pensaban que podía ser utilizada en el diseño de coches. Faltaba una semana para que firmásemos el acuerdo cuando este se rompió. Recuerdo que a esas alturas sentía una mezcla de desesperación y alivio. Sabíamos desde el principio que relacionarnos con General Motors y Philips probablemente pondría fin a nuestro sueño de realizar el primer largometraje animado. Pero ese riesgo existía con independencia de con quién nos uniésemos. Cada inversor tendría sus propios planes y ese era el precio de nuestra supervivencia. Hoy sigo agradeciendo que el negocio fracasó, porque eso le allanó el camino a Steve Jobs. Me entrevisté por primera vez con Steve en febrero de 1985, cuando era director de Apple Computer Inc. La entrevista la acordó Alan Kay, el jefe científico de Apple, que sabía que Alvy y yo estábamos buscando inversores para quitarle de encima a George nuestra división de gráficos. Alan había trabajado conmigo en la Universidad de Utah y con Alvy en Xerox PARC, y le dijo a Steve que debía venir a visitarnos si quería ver lo último en gráficos por ordenador. Nos reunimos en una sala de conferencias con una pizarra blanca y una gran mesa rodeada de sillas, aunque Steve no pasó mucho rato sentado. En cuestión de minutos ya estaba ante la pizarra dibujándonos una gráfica con las ganancias de Apple. Recuerdo su asertividad. No hizo digresiones, pero sí preguntas, montones de preguntas. ¿Qué pretendíamos? Quiso saber Steve hacia dónde íbamos, cuáles eran nuestros objetivos a largo plazo. Para explicarnos en lo que creía, él utilizó la expresión productos disparatadamente grandes. Evidentemente, era de esas personas que no se enmendraba con las presentaciones y le gustaba llevar la voz cantante, y no tardó mucho en hacernos una oferta. Para ser sincero, Steve me hacía sentir incómodo. Poseía una personalidad enérgica mientras que yo no, y me sentía amenazado por él. A pesar de mi discurso acerca de la importancia de rodearse de personas más inteligentes que uno, su intensidad era de un nivel tan diferente que no sabía cómo interpretarla. Me trajo a la mente el anuncio en que aquellos días estaba lanzando la empresa de cassettes Maxell, con una imagen que llegaría a ser emblemática. Un tipo sentado en un sillón de cuero y acero con su larga melena, literalmente propulsada hacia atrás por el sonido estereofónico del altavoz situado frente a él. Era lo más parecido a estar con Steve. Él era el altavoz, los demás, el tipo. Después de aquella reunión inicial pasaron casi 2 meses sin que supiéramos nada más. Silencio absoluto. Estábamos perplejos debido a lo resuelto que se había mostrado Steve en la primera reunión. Supimos finalmente la razón cuando leímos en los periódicos la ruptura de Steve Jobs con John Sculley, el director general de Apple. Sculley había persuadido a la junta directiva para que desposeyera a Steve de sus funciones como jefe de la división Macintosh, cuando surgieron los rumores de que estaba tratando de dar un golpe de estado corporativo. Cuando se tranquilizaron las cosas, Steve volvió a llamarnos. Buscaba un nuevo reto y pensaba que nosotros podíamos serlo. Se presentó una tarde en Lucasfilm para que le mostrásemos nuestro laboratorio de hardware. De nuevo, fustigó, agujineó y pinchó. ¿Qué puede hacer Pixar Imaging Computers que otras máquinas del mercado no puedan hacer? Según ustedes, ¿quién la puede usar? ¿Cuál es su plan a largo plazo? Aparentemente su objetivo
no era tanto la absorción de nuestra compleja tecnología como afinar su propia polémica y templarla, utilizándonos como sparrings. El carácter dominador de Steve podía dejarte sin aliento. En un momento determinado se volvió hacia mí y me explicó tranquilamente que deseaba mi puesto. Una vez que ocupase mi lugar en el timón, dijo, yo podría aprender tanto de él que en solo 2 años estaría en condiciones de poder dirigir la empresa por mí mismo. Naturalmente yo estaba dirigiendo ya la empresa y me quedé asombrado de su cara dura. No solo se proponía desplazarme de la gestión del día a día de la empresa, sino que esperaba de mí que lo encontrase una gran idea. Steve poseía un gran empuje, incluso inagotable, pero una conversación te llevaba a extremos con los que no contabas. Te obligaba a defenderte y además a comprometerte. Y llegué a creer que eso por sí solo tenía valor. Al día siguiente algunos de nosotros fuimos a casa de Steve en Woodside, un bonito barrio cercano al Menlo Park. La casa estaba prácticamente vacía, salvo por una moto, un gran piano y 2 chefs personales que había contratado en Chess Spanish. Sentado sobre un césped que denominaba su propiedad de 25,000 metros cuadrados, nos propuso formalmente comprar el grupo de gráficos a Lucasfilm y nos mostró un organigrama de la nueva empresa. Mientras hablaba, comprendimos que su objetivo no era crear un estudio de animación. Lo que se proponía era crear una nueva generación de ordenadores personales para competir con Apple. Lo cual no era una mera desviación de nuestra visión, sino el abandono absoluto de la misma. De manera que educadamente la rechazamos. Volvimos a la tarea de encontrar comprador. El tiempo se estaba terminando. Pasaron los meses. Cuando nos aproximábamos al aniversario de nuestro estreno de las aventuras de André y Wally B, la ansiedad, esa que se produce cuando la supervivencia está en juego y escasean los salvadores, empezaba a notársenos en la cara. Sin embargo, tuvimos a la fortuna de nuestra parte, o al menos la geografía. La conferencia de la SIGGRAPH de 1985 iba a celebrarse en San Francisco, justo junto a la autopista 101 de Silicon Valley. Disponíamos de un stand en la planta de expositores en el que presentábamos nuestro Pixar Imagine Computers. Steve Jobs se dejó caer por allí la primera tarde. De inmediato detecté un cambio. Desde la última vez que le vi había fundado Next, una empresa de ordenadores personales. Creo que eso le dio a Steve la capacidad de aproximarse a nosotros con una mentalidad diferente. Le echó un vistazo a nuestro stand y proclamó que nuestra máquina era lo más interesante de la conferencia. Vamos a dar un paseo, dijo, y salimos a dar una vuelta por el vestíbulo. ¿Cómo van las cosas? No muy bien, le confesé. Seguíamos esperando encontrar un inversor externo, pero estábamos casi sin opciones. Fue entonces cuando Steve sacó la idea de reanudar las conversaciones. Quizás se nos ocurra algo, dijo. Mientras hablábamos, nos encontramos con Bill Joy, uno de los fundadores de Sun Computer. Bill, al igual que Steve, era un hombre extraordinariamente brillante, competitivo y con gran capacidad de expresión, y una persona obstinada. No recuerdo de qué hablaron mientras estábamos allí, pero nunca olvidaré la forma en que lo hicieron. Nariz con nariz, con los brazos a la espalda balanceándose hacia los lados, perfectamente sincronizados y por completo ajenos a lo que ocurría en derredor. Siguieron así durante un rato, hasta que Steve tuvo que dejarlo para ir a encontrarse con alguien. En cuanto se hubo ido, Bill se volvió hacia mí y me comentó: «¡Qué tipo tan arrogante!». Cuando Steve regresó más tarde a nuestro stand, se dirigió a mí y dijo de Bill: «¡Qué tipo tan arrogante!». Recuerdo que me impactó ese choque de gigantes.
Me divirtió el hecho de que cada uno pudiese ver el ego del otro, pero no el propio. Pasaron unos cuantos meses más, pero al tercer día de enero de 1986, Steve dijo estar preparado para llegar a un acuerdo y sacó de inmediato la cuestión que más nos había preocupado: su insistencia anterior en controlar y dirigir la empresa. Estaba dispuesto a echarse atrás en ese aspecto, dijo, y no solo eso, sino que estaba abierto a permitirnos explorar la posibilidad de negocio en la fusión de los ordenadores con los gráficos. Al terminar la reunión, Alvy y yo nos sentíamos receptivos a su propuesta y a sus intenciones. La única incógnita era cómo sería en tanto que socio. Éramos muy conscientes de su fama de persona difícil. Solo el tiempo podía decir si iba a responder a su fama o no. En algún momento de ese periodo me reuní con Steve y le pregunté discretamente cómo se solventaban las cuestiones cuando la gente no estaba de acuerdo con él. No pareció caer en la cuenta de que en realidad le estaba preguntando cómo se resolverían las cosas si trabajábamos juntos y yo no estaba de acuerdo con él, pues me dijo una respuesta más general. Dijo: cuando no comparto el mismo punto de vista con alguien, me limito a tomarme tiempo para explicarlo mejor, de manera que lo entienda correctamente. Cuando se lo conté más tarde a mis colegas de Lucasfilm, se echaron a reír, nerviosamente. Recuerdo a uno de los abogados de Steve diciéndonos que si su cliente nos compraba, lo mejor sería estar preparados para montarnos en la montaña rusa de Steve Jobs. Dado lo serio de nuestros aprietos, ese era un viaje que Alvy y yo estábamos dispuestos a emprender. El proceso de adquisición fue complicado, debido al hecho de que los negociadores de Lucasfilm no eran buenos. El director financiero, por ejemplo, subestimó a Steve, dando por supuesto que se trataba de otro chico rico que no sabía de lo que hablaba. Me dijo que la forma de establecer su autoridad en la sala de reunión consistía en llegar el último. Según él, de esa forma quedaba claro quién era el jugador más fuerte, es decir, el único que podía permitirse hacer esperar a los demás. Con ello dejó claro que de una vez por todas, que nunca había conocido a nadie como Steve Jobs. La mañana de la gran negociación, todos, salvo el director financiero, llegábamos puntualmente. Steve y su abogado, Alvin, yo y nuestro abogado, el abogado de Lucasfilm y un banquero de inversiones. A las 10 en punto, Steve miró en derredor y al echar en falta al director financiero, dio comienzo a la reunión sin él. Con un único movimiento, no solo había contrarrestado el intento del director de situarse en lo alto de la jerarquía, sino que se había apoderado del control de la reunión. Este tipo de juego estratégico y agresivo es lo que definiría la conducta de Steve con Pixar en los años venideros. Una vez que unimos fuerzas, pasó a ser nuestro protector, tan temible a nuestro favor como en el suyo. Al final, Steve pagó $5 millones para liberar a Pixar de Lucasfilm y, a continuación, tras la venta, puso otros 5 millones para capitalizar la empresa, con el 70% de las acciones para Steve y el 30% para los empleados. La sesión final tuvo lugar la mañana de un lunes de febrero de 1986 y el ánimo en la sala era decididamente silencioso, debido a que todos habíamos quedado agotados con las negociaciones. Cuando firmamos, Steve nos llevó a Alvy y a mí a un lado, nos rodeó con sus brazos y dijo: pase lo que pase, debemos ser leales entre nosotros. Lo tomé como una expresión de sus todavía heridos sentimientos a causa de su expulsión de Apple, pero no lo olvidé nunca. La gestación fue difícil, pero había nacido una pequeña y luchadora empresa llamada Pixar.